es Tele, un podcast sobre televisión. Con todos ustedes, José Moreno. Y en mis viajes por todo lo largo y ancho de este mundo... Hasta ahí, puedo leer. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. ¡A jugar! Hola, Rafaela. ¡Cruza la pasarela! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Este es el episodio 23 de Todo es Tele y poco a poco llegamos al final de esta segunda temporada, que aún tendrá 2 episodios más además de este. El último, por cierto, muy especial en la línea de lo que ya os ofrecí el año pasado, pero a eso llegaremos en unos días, si me escuchas al día, claro, o en unos episodios, si me estás escuchando en el futuro, porque esto del podcast es para siempre y como es para siempre, recordad que tenéis 22 episodios colgados en Spotify o en vuestra plataforma de podcast favorita. En todos os hablo de tele, muchas veces mirando al pasado como hoy. Bueno, a un pasado que pretendía ser futuro, porque si una cosa tiene el ser humano, en su afán por crear, es que en el camino de descubrir lo que es perfecto, va probando otros caminos, otras propuestas que son claramente insatisfactorias, o se conforma con lo que tecnológicamente puede dar de sí cada momento a la espera de que llegue algo mejor. Eso es algo que ha pasado en el campo en el que hoy me meto, porque uno de los empeños de los que hacían televisión desde siempre ha sido intentar que los espectadores participen en los programas e incluso que decidan algunas de las direcciones que toman estos espacios. Muchos soñaron, antes de que llegase, con una tele interactiva. Este es mi correo electrónico. Puedes enviarme un email. Píntate las uñas, píntate las nails. Comping Rose. Esta canción de Fabio McNamara, que suena viejuna pero pretendía ser moderna, me viene al pelo para hablar de este tema. La usaban, por cierto, los inigualables Goma Espuma para hablar de tecnología y a eso voy, en parte. La tecnología que permite una televisión interactiva ya existe, especialmente desde que nuestros televisores están conectados a Internet. Eso abre un universo de posibilidades que, lamentablemente, creo que no se aprovechan lo suficiente. Pese a que se podrían implementar sistemas para que los televisores inteligentes nos permitiesen participar más inteligentemente en los programas de televisión, eso no acaba de suceder. Es verdad que ya tenemos, por ejemplo, publicidad personalizada incluida en la televisión de la TDT, en las teles conectadas, o que podemos hacer esa magia de hacer que vuelva a empezar un programa que ya hemos pillado a medias o acceder a los repositorios de cada televisión. Pero eso es una interactividad, podemos decir, de baja intensidad. Como espectadores se puede decir que no intervenimos en la inmensa mayoría de los programas. A los que devorábamos aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿os acordáis? Nos encantaría que la tele fuese más así, que pudiésemos intervenir en algunos momentos en su devenir y eso ha pasado poco. Y hoy voy a hacer eso, voy a repasar esos momentos en los que la tele intentó ser interactiva. Porque curiosamente, aunque no se estén usando mucho las posibilidades interactivas que ofrece Internet, hubo un tiempo en que parecía que la tele anhelaba esa interactividad y se buscaba la vida para lograrla. ¿Cómo lograr que el público intervenga en las decisiones y los caminos de un programa? Pues el primer sistema fue el correo postal. Aunque nos parezca mentira, hubo concursos en los que el público pudo votar y decidir de una semana para la otra mediante carta. La llegada del teléfono facilitó las cosas. A través del aparato los espectadores podían comenzar a participar realmente en los programas. Un adelantado a su tiempo, La Clave, de José Luis Balbín, abría cada semana los teléfonos para que los espectadores hicieran llegar preguntas a los invitados que se trasladaban a través de una periodista que hacía aquello de la central de datos. En un programa tan sesudo como aquel, con aquella sintonía que daba miedo. Os voy a poner un ejemplo de una pregunta que hicieron llegar los espectadores en uno de los programas más controvertidos de los que se emitieron de La Clave. Siempre era en riguroso directo, que es otra de las necesidades de un programa mínimamente interactivo o cuanto menos participativo. Fue en este caso el dedicado a la figura de José Antonio Primo de Rivera. Adelante con los espectadores, Lola Respaldiza, ¿cómo estamos de preguntas? Supongo que muchas. Vamos a intentar alargar 5 minutos el programa, pero realmente son ya mínimo los minutos de que disponemos. Adelante, a ver si las respuestas son más concisas del coloquio, que realmente era muy interesante.
Buenas noches, vamos rápidamente con ellas. Entonces, señor Serrano Suñer, ¿José Antonio era republicano o monárquico? He dicho que no lo hice. La pregunta era para el señor Serrano Suñer si José Antonio era republicano o monárquico. Adelante. Pues voy a contestar con la sinceridad con que a mí me gusta producirme siempre, resulte simpático o antipático, acertado o equivocado. Bueno, tampoco hace falta escuchar las cosas nazis que tuviera que decir Serrano Suñer. La cuestión era demostrar que en La Clave se recibían preguntas del público en la misma noche en directo. Ahora que escucho esto, hay que decir que la televisión en directo no está viviendo su mejor momento. La mayoría de los programas son grabados y eso se carga de antemano la participación y la posible interacción con los espectadores en sus casas. En esos casos, la gran manera de lograr esa interacción es tirar por el camino de en medio y que los ciudadanos vayan a plato. Se ha hecho muchas veces y también muchas veces ha generado situaciones tensas al enfrentar al invitado con preguntas pues que no espera. Un ejemplo de ello fue el malogrado programa La gente quiere saber, presentado por Íñigo en 1972, en el que un grupo de ciudadanos lanzaba preguntas al invitado. La famosa que se prestó para el programa piloto fue Maciel. Lo que dijo gustó tan poco que el programa se quedó en eso, en piloto. Dice que eres antinazi. ¿Has leído Mi lucha? De Adolf Hitler. Pues cuando era muy pequeñita, pero porque era muy cotilla. ¿Y? No, nada. Entonces, ¿tu antinazismo es porque eres hebrea? No, es porque no soy fascista. Ajá. Si hubieran matado a 6 millones de negros me daría igual, no me gustaría. Maciel, aquí a tu espalda hay una señorita que todavía no ha preguntado nada. ¿No tiene usted nada que preguntar, seguro? Le quería preguntar esto. ¿Crees que una mujer solamente se puede realizar con un hombre en todos sus aspectos en el ámbito del matrimonio? ¿Cómo que si se puede realizar con un hombre? O sea que si se tiene que casar para realizarse. Exacto, más o menos. Hija mía, qué tristeza, anda, que si fuera así, ¿qué iba a ser de mí? Más cerca de nuestra época, el programa Tengo una pregunta para usted tuvo gran éxito en la televisión española de los primeros años del siglo XXI. Era un espacio en el que los políticos se enfrentaban a un grupo de ciudadanos y ciudadanas que llevaban preparada su preguntita. Todo bastante guionizado, pero que también tuvo momentos tensos a causa de esa interacción. ¿Recordáis, por ejemplo, lo que pasó con Josep Lluís Carod Rovira? Buenas noches. Buenas noches. Don José Luis. Perdón, yo me llamo Josep Lluís. Bueno, es que yo no entiendo catalán y No, es que no hace falta entender catalán. Yo me llamo como me llamo aquí y en la China popular y en la otra, y usted, perdone que se lo diga, no tiene ningún derecho a modificar mi nombre. Yo me llamo Josep Lluís, no me llamo de otra forma. Bueno, pues Carod Rovira, como quiera usted pues, llamarse. No como quiera llamarme, como me llamo. Hay que decir que no siempre la cosa salía mal y el programa tuvo grandes momentos y creo que logró hacer que algunos políticos pues hablaran de cosas que de otra manera no hubieran hecho. Esta interacción del público con la que os hablo en vivo en el plató también sirvió para avanzar, por ejemplo, en la educación sexual de todo el país. El programa Hablemos de Sexo, a principios de los 90, tuvo en la doctora Ochoa la persona ideal para dar respuestas a un público que estaba ávido de ellas y hablar de temas que no se solían tratar, ni mucho menos, en el prime time televisivo. Por eso a mí me gustaría seguir comentando este aspecto con ustedes si hay alguien que me quiere hacer alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Mi pregunta es si se puede considerar lo mismo un homosexual que un afeminado. No tiene nada que ver la homosexualidad con eso que usted me parece que cataloga como afeminado. La homosexualidad hace referencia a las preferencias sexuales, personas que prefieren tener una relación sexual con personas del mismo sexo. En cambio, el ser afeminado o el ser masculino o masculina hace referencia a gestos, a formas de comportamiento. Pero claro, me diréis, José, todo esto de lo que me estás hablando de interactivo tiene poco. No pasa de eso, de interacción o de participación del público. Básicamente porque hasta la llegada de Internet lo de hacer cosas verdaderamente interactivas pues era casi imposible. Había algo, eso sí, algo con un punto interactivo, desde luego, que daba el poder al espectador de elegir lo que veía o más bien leía. Se creó ya en los años 70 y usaba la señal televisiva para hacer llegar a nuestros televisores información que podíamos consultar a nuestro gusto y también servicios que aportaban un plus a la experiencia televisiva. Llegó a España en 1982 con el Mundial y se implantó al 100% en 1988 y ahí sigue, por cierto. De hecho, junto con Italia y Alemania, es el único país, España, que aún lo tiene en funcionamiento y actualizado porque la BBC, por ejemplo, se lo cargó ya en 2012. ¿Sabéis de qué os hablo? Pues del teletexto.
No os puedo poner ningún corte del teletexto porque el teletexto no tiene sonido, solo tiene texto. Esa especie de fósil que sigue ahí agazapado tras la señal televisiva para que algunos de nuestros padres o abuelos, sobre todo, que no se llevan muy bien con Internet, pues aún sigan consultando el resultado de la lotería. Y es que el teletexto fue Internet antes que Internet. Nos permitía navegar por páginas con noticias, información de servicio como el tiempo o los resultados de los sorteos, programación de la cadena o recetas de cocina o el horóscopo. Y además también nos ofrecía servicios, quizás uno de los más utilizados, el de subtítulos que encontrábamos en la página 888, una gran herramienta para las personas sordas, sin duda, o para los que gustaban de ver películas o series en versión original gracias al sistema dual que también se implantó a finales de los 80. Una curiosidad, el primer teletexto se llamó Telecinco, pero Televisión Española decidió cambiar ese nombre por el que ya conocemos. Quizás si se hubiese mantenido, Telecinco ahora se llamaría, no sé, La Sexta, y viviríamos en una realidad paralela. En fin, hay que decir que el teletexto no se puede considerar un elemento exactamente interactivo porque no hay información de regreso, digamos, todo va en una sola dirección. Sí que hay que decir que la BBC lo intentó en los años 70 cuando creó el telesoftware que permitía descargarse programas sencillos como juegos a través del teletexto. No fue un gran éxito, desde luego, como tampoco lo fueron los nuevos intentos de los que os hablo enseguida. No hay concurso de televisión española que se te resista, abuela. Una que conoce la nueva forma de ver televisión. ¡Vaya invento, el Telepic! Televisión Española, la televisión interactiva. Estamos a principios de los 90 y llegó a nuestras casas, bueno, a la mía no, y a la de casi nadie, de hecho, un sistema que sí se puede considerar plenamente interactivo, un invento que al menos a mis ojos adolescentes parecía totalmente futurista y maravilloso. Pero claro, mis padres no quisieron gastarse las 22.000 pesetas que valía, que entonces eran una pasta. Y bien que hicieron, creo, porque esta es la historia de un fracaso, uno gordo, en el que Televisión Española puso mucha carne en el asador con muy buenas e interactivas intenciones y no salió nada bien. ¿Os acordáis del Telepic? Ponte un Telepic y participa desde tu casa en tus concursos favoritos. Telepic te plantea juegos y preguntas, tú respondes con su telemando y hasta ganas premios. Vive la televisión interactiva con Telepic. Llama ahora al 900-2260-260 y sabrás cómo conseguirlo. Esto que anunciaba la siempre convincente voz de Constantino Romero era esa gran apuesta de Televisión Española. Se trataba de un aparato que tenía un módem incorporado y que iba conectado al teléfono, concretamente a la red Ibertex de Telefónica, una especie de primer Internet español. El cacharro en cuestión llevaba incluso una impresora térmica incorporada. ¿Qué se podía hacer con él? Pues participar directamente en concursos, comprar productos o imprimir informaciones como el parte meteorológico o las recetas de Carlos Arguiñano, que por aquel entonces ya despuntaba en televisión. También ofrecía descuentos e incluso servicios como reserva en determinados restaurantes. Si tenías el Telepic conectado y estabas viendo, por ejemplo, El Precio Justo, la máquina pitaba y aparecía una pregunta en la pantalla que se podía responder con un mando a distancia. Se podían ganar así premios. En un primer momento el aparatejo funcionaba con El Precio Justo o la Rafaela o el 1, 2, 3. Así nos vendía el invento Chicho Ibáñez Serrador, porque tenemos que pensar que en aquel momento en España la palabra interactividad nunca se había usado y no se sabía muy bien qué significaba aquello. Se llama interactiva. Atención, porque hasta ahora el mensaje solo iba del televisor a usted, es decir, usted se sentaba y callado y mudo, lo único que podía hacer era ver y oír lo que el televisor le comunicaba. Bueno, pues la televisión interactiva hace que el mensaje sea de ida y vuelta, es decir, que va del televisor a usted, pero también de usted al televisor. O sea que usted podrá comunicarse con su televisor e intervenir en lo que ocurre en la pantalla. Pues eso, Televisión Española puso un gran empeño en este invento que pensaba que sería un antes y un después. Pero solo 13.000 personas, como os he dicho antes, compraron el Telepic y en 1994 la empresa que lo comercializaba quebró y el servicio cesó. Y 13.000 familias que se habían gastado una pasta, pues se quedaron con un bonito pisapapeles. ¿Funcionaba mal? No. De hecho, fue un servicio eficiente y que ofrecía todo lo que aseguraba. Si los usuarios hubiesen sido más, si la gente se hubiese animado a gastarse aquel dinero, las cosas podrían haber sido muy diferentes, porque Televisión Española fue con diferencia la cadena europea que más fuerte apostó por este sistema interactivo y su objetivo inmediato era adaptar ni más ni menos que el 70% de la programación al Telepic. No pudo ser, no se entendió y es una pena. Lo que sí que da pena, pero pena de vergüenza ajena, es otro fracaso. Y es que si Televisión Española lanzó el Telepic, Telecinco también se apuntó al asunto de la interactividad. En este caso con el llamado Teletrébol, pero ahí la cosa fue diferente.
Hola familia, me llamo Teletrébol. Juega y gana conmigo miles de premios desde tu casa con preguntas súper sencillas en programas de Telecinco. Anímate y descubre el mágico mundo de Teletrébol. Seguimos en 1993, que parece ser que fue el año de las maravillas interactivas, y Telecinco lanzó, a la vez que Televisión Española, su propio sistema interactivo. En este caso, muy marca Telecinco, porque estaba exclusivamente dedicado al juego. Es decir, aquí no tenemos ni información de servicio, ni recetas de Arguiñano, ni nada. Un juego puro y duro, con el que se podían ganar una serie de premios si se acertaban las preguntas que te proponían desde el televisor, o mejor dicho, si eras rápido para acertarlas. Solo tenéis que pulsar los botones de un mando como este. Mira, mi querido realizador, quiero que le veáis. Míralo, míralo. Y creo que hace así una cosita. Sencillísimo, sencillísimo. A diferencia del Telepic, que era una cosa seria, de un ente público, el Teletrébol era de chichinabo y de una cadena que, bueno, un poco de chichinabo ya era. Se podía comprar incluso en kioscos, costaba poco más de 3.500 pesetas, comparadlo con las 22.000 del Telepic, y era un pequeño mando a distancia con 4 simples teclas, emulando las 4 hojas de un trébol de la suerte. Era un sistema importado de Francia que Fininvest, la empresa de Silvio Berlusconi, propietaria de Telecinco, llevó a Italia como Quisi y a España, pues eso, como Teletrébol. Y lo dicho, era un mandito con 4 teclas de colores. El 1 era un cuadrado azul, el 2 un círculo rojo, el 3 un triángulo blanco y el 4 una estrella amarilla. ¿Y cómo funcionaba la cosa? Pues tú estabas viendo la programación de Telecinco y durante los bloques publicitarios aparecía una chica que se dirigía a ti, que habías comprado el mando y que te habías dado de alta en el Club Teletrébol. Segunda pregunta del Teletrébol. ¿Cuál de estas películas no es europea? 1. Cinema Paradiso. 2. Tacones lejanos. 3. Nobleza baturra. Y 4. Malcolm X. Ahora a continuar viendo esa estupenda película, pero no te olvides que dentro de un ratito la tercera pregunta del Teletrébol. Tenías que ser rápido y contestar apretando la tecla correspondiente. Y al final del bloque de preguntas, si habías acertado todas, sonaba el himno a la alegría en el aparatejo. Tenías que ir entonces corriendo al teléfono y llamar a un número de tarificación especial, más caro, vaya, que ahí estaba parte del negocio, y acoplar el aparato al auricular del teléfono, así como los espías. Apretar un botón lateral y entonces aquello se ponía a hacer pitidos y chasquidos que se registraban. Y el duende de los regalos, que así se llamaba la figura que te atendía al otro lado de la línea telefónica, te decía si habías ganado alguna cosa. Los premios eran variados, pero teóricamente podías hasta ganar un coche de alta gama. Digo teóricamente porque el supuesto ganador de uno de estos coches jamás lo recibió, llevó a Telecinco a juicio y acabó ganando y teniendo que ser indemnizado. Como en el oeste, venga, desenfundo en Teletrébol. ¿Lo tienen en la mano ya? Pues listo. Ya saben que son 4 preguntas que haremos a lo largo del programa. Si las aciertan, sonará el himno a la alegría y rápidamente este teléfono que hay detrás del aparatito llama y dice que sí, que he acertado las 4 preguntas. Ya veis que el Teletrébol tenía un funcionamiento bastante ortopédico y para nada comparable con el intento serio y formal que fue el Telepic. Esto era un jueguecito para evitar que los espectadores hicieran zapping o fueran al baño durante las pausas publicitarias y sobre todo una forma de sacar dinero a través de las llamadas a los en esos momentos famosos y polémicos números 903. En la línea de esos concursos, con respuestas muy fáciles, en los que hay que llamar o enviar SMS, gastando bastante dinero para intentar conseguir un premio. Pues esto era más o menos lo mismo, pero con el aura de la televisión interactiva. Un aura que duró poco. Bueno, poquísimo, porque solo 7 meses después de su lanzamiento, en julio de 1993, Telecinco dejó de promocionar y de cebar el contenido del Teletrébol y los que lo habían comprado pues se quedaron allí con un mando inservible que al menos no pesaba tanto como el Telepic. Y así acabaron estos 2 intentos de televisión interactiva en nuestro país. Mal. Pero eso evitó que en los años que pasaron hasta la eclosión de Internet la tele renunciase a otros intentos de interactividad. No, aunque no fueron tan vistosos como estos. Os cuento ahora mismo 2 ejemplos de televisión interactiva sin los recursos actuales, como lo anterior, una en Televisión Española y otra en Telecinco. Empezamos por la privada y por un personaje que había nacido en Dinamarca y que llegó a España en aquellos 90, en los que todo parecía posible y en los que el futuro estaba llamando a nuestras puertas. ¿Os acordáis de Hugo? ¡Hola, colega! Has descubierto en la programación al nuevo duende de la tele. Se llama Hugo y esta es su ocasión, llamando de ayudarle si te atreves. Hugo es la estrella. Sí, sí, soy la estrella. Hugo es la estrella. Ese soy yo.
Hugo era un troll pequeñito, que protagonizaba un videojuego que veíamos por la tele, pero que podíamos controlar desde casa, a través del teléfono. Ahora os explico cómo. Como os decía, nació en 1990 en Dinamarca y tuvo varias versiones en países como Argentina, Chile y, claro, en la Telecinco española. Primero fue en 1992, en una pequeña sección dentro del programa Telecupón con Carmen Sevilla y Agustín Bravo, ya lo conocéis, pero su éxito fue tal que tuvo programa propio al final. Se llamaba Hugolandia a partir de 1993. Lo presentaba la siempre eficiente y muy simpática Beatriz Rico. En el Telecupón el juego se jugaba desde casa. Nos enseñaban una pantalla en la que Hugo llevaba una vagoneta por la vía de un tren, por ejemplo, y en la que podíamos cambiar de vía apretando la tecla del teléfono fijo justo a tiempo para evitar trenes que venían de frente o vías que acababan abruptamente. El objetivo era que Hugo salvase a Ugolina de la malvada Maldicia, pero eso yo nunca lo vi. Lo normal es que si el espectador tenía más o menos buenos reflejos, lograse salvar unos cuantos trenes y al final se llevaba un premio que te decía Carmen Sevilla. Tranquilo, concursante, que es más fácil de lo que parece. Uy, uy, uy. Sal de ahí, sal de ahí, sal de ahí. Muy bien. Bravo, venga, 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 bravo, bravo. Qué bárbara va, Sandra, qué bárbara. Otro día será y te llevarás la tienda, como digo yo. Te ha tocado una radiocassette preciosa. ¿Cómo se lograba hacer interactiva esta experiencia y controlar efectivamente a Hugo desde casa? Pues gracias a los tonos de las teclas del teléfono fijo, que los móviles aún no habían llegado a nuestra vida. Cada tecla tiene un tono concreto y el juego reaccionaba a ese sonido. Sencillo pero eficiente. No se podía armar un juego muy complicado, pero para ir cambiando de vía era más que suficiente. Personalmente recuerdo ese programa con gran frustración, porque me hubiese encantado participar, pero ni lo intenté porque todos los teléfonos fijos de los que disponía eran de disco. Y claro, ahí no había tonos que valiesen, solo el sonido del disco, clac, 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 y eso no servía. Además, estaban situados en zonas de la casa desde las que no se podía ver la tele con facilidad, así que Hugo estaba vetado para mí, pero no para las muchas personas que jugaron ni para los colegios que jugaban en Hugolandia, porque cuando Hugo se expandió, como os decía antes, con Beatriz Rico de presentadora y con el ubicuo Pepe Carabias poniéndole la voz a Hugo, se realizaba en colegios. Hacían equipos que jugaban a Hugo y que competían entre ellos en una clasificación general. Aquí, más que interactivo, se podía decir que fue el primer programa en el que se hacía streaming de videojuegos como los que luego se han hecho populares en canales como Twitch. Hugo, un pionero. Si pudiéramos, Eva, quitaríamos a Maldicia del juego, de verdad. ¡Bien, torero! Bueno, seguimos con todas las vidas, los chicos, cada vez lo mejor. Ahora ya tienes todas las vidas. En esto que acabáis de oír, Hugo iba saltando mientras un nene desde su mismo colegio lo controlaba con el teléfono. Se podían oír los tonos perfectamente, ¿verdad? Y sus compañeros pues lo jaleaban y era como una experiencia más colectiva. Y a la espera de la llegada de Internet, aún podemos destacar otro programa de vocación interactiva también en los 90. En este caso, para que los espectadores decidieran el camino que tomaba. ¿Recordáis una producción de televisión española de 1995 llamada El destino en sus manos? Si lo recordáis, os doy un mini punto porque es un programa que solo tuvo 13 capítulos. Así empezaba y así nos contaba su presentadora, Gemma Nierga, su característica interactiva. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestro programa El destino en sus manos, en directo desde el Estudio 1 de Televisión Española. Prepárense porque dentro de unos minutos, dentro de 5 minutos, van ustedes a ver el primer capítulo de una serie totalmente distinta a lo que están ustedes acostumbrados a ver en televisión. Esta serie tiene muchos ingredientes, va a tener amor, va a tener suspense, va a tener un poco de sexo también, pero no es eso lo que la hace distinta. Nuestra serie se llama Mar de Dudas. La protagonista es una ginecóloga que se llama Mar y que interpreta a Cristina Marcos. A Cristina la acompaña un reparto de lujo de actores, pero tampoco no es por eso por lo que la serie va a ser distinta. Esta serie va a ser distinta porque ustedes, desde sus casas, y ustedes, todos los que nos acompañan esta noche aquí en el plató, pues van a ser los guionistas.
Van a ser los guionistas porque ustedes van a decidir el destino de los protagonistas, de los personajes. Es decir, a partir de ahora y durante 13 semanas, ustedes con una simple llamada de teléfono pueden decidir el destino de los personajes de nuestra serie. Ustedes van a mandar y por el hecho de coger el teléfono y llamarnos, pueden ganar esta noche 1 millón de pesetas. Bueno, pues nada más, no llamen ahora aún. Primero les invito a que presten muchísima atención a nuestro primer capítulo, porque al final Mar la protagonista va a tener una duda. Es decir, Mar no sabrá si escoger entre un hombre o otro hombre. Van a ser las dos opciones. Ustedes la ayudarán. Y no solo era la serie Mar de Dudas, cada programa contaba con un debate posterior en el que 4 invitados se posicionaban en una u otra opción. Al final se trataba de dilemas éticos sobre temas diversos como la infidelidad, la sinceridad en la pareja, las parejas interraciales, el acceso de la mujer al mundo laboral o la llamada gestación subrogada. Era una idea tras la que estaban grandes nombres como Manuel Gómez Pereira y Joaquín Oristrell, que eran los encargados de dirigir y guionizar respectivamente la serie Mar de Dudas, en la que participó, por cierto, lo bueno y lo mejor del mundo actoral de los 90. Fernando Guillén Cuervo, Candela Peña, Silvia Marsó o Toni Cantó pasaron por la serie que protagonizaba Cristina Marcos. La idea, buenísima, la factura, excelente, la audiencia, no acompañó, y solo hubo una temporada y además no se llegó a reemitir la serie tal como se había prometido, solo con los finales que había escogido la audiencia. Así que se quedó en eso, en una buena idea para hacer la tele más participativa, más interactiva, a la espera de que llegase el futuro. Y el futuro llegó con el cambio de siglo. Ahí aparecieron los teléfonos móviles y se abrió un abanico de posibilidades gracias especialmente a los mensajes SMS. Pero la verdad es que se convirtió más en una manera de sacar dinero, ya fuese descaradamente en programas de aquellos de madrugada, ¿os acordáis? En los que claramente se hacían preguntas para que la gente se gastase el dinero llamando pero jamás se daba el premio, o también ingresando bien de dinero para elegir a los ganadores de tal o cual programa, especialmente de los reyes de los años 2000, Operación Triunfo y Gran Hermano. Eran los votos muy caros los que nos llevaban hasta momentos catárticos como el ya clásico de... La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa. Pues en esos años la audiencia solo fue requerida para eso, para que se gastase el dinero enviando mensajes o llamando a teléfonos caros para salvar a un concursante o hacer ganador a otro. Como mucho, hubo un tiempo en el que era habitual ver en un faldón debajo de la pantalla mensajes de los espectadores a través de SMS, pagando, o años después a través de Twitter en su momento de máxima eclosión. Incluso se podían enviar preguntas a los concursantes de OT o comentar programas como la preselección de Eurovisión o Al Rojo Vivo poniendo un hashtag concreto. Eso sí, en la pantalla solo aparecían los elegidos por el propio programa y poco más. Y de hecho, hasta esa costumbre ha desaparecido y ha quedado realmente como algo pasado de moda. Hemos llegado hasta hoy cuando las posibilidades interactivas son más reales sin que haya una interactividad real en la televisión. No hay demasiado rastro. Solo acciones bien intencionadas como las de la última edición de 59 segundos, también con Gemma Nierga, que a través de un código QR permitía acceder a una encuesta para votar en determinados temas. Hay que decir que es verdad que en programas informativos, por ejemplo, hemos visto bastantes códigos QR para que el espectador pudiera ampliar la información, pero no era más que enviarnos a internet a mirar otros contenidos. No hay una interacción real con el programa que se está emitiendo. Tele interactiva de verdad, de la pura, la podemos encontrar en casos contados en plataformas como Netflix. Ahí existe, por ejemplo, un capítulo de Black Mirror en el que podemos ir decidiendo qué pasa mediante nuestro mando e incluso podemos guiar a Bear Grylls, el último superviviente. Esto pinta fatal, ¿sabes? ¿Subo y me enfrento al león de montaña? ¿O prefieres que me la juegue por el desfiladero? Mi aventura depende de ti. Una decisión arriesgada. Soy Bear Grylls y me he dedicado toda la vida a enseñaros a sobrevivir en algunos de los parajes más duros del mundo. Tú y yo juntos vamos a encontrar la manera de regresar a la civilización. Un abrazo, por cierto, para el doblador de Bear Grylls, un amigo, Carles Sianes, locutor de Radio Gaba. Pero incluso en plataformas la interactividad real aparece poco. Espero, de verdad, como conclusión, que el futuro de la televisión ahonde en el tema de la interactividad y ahora que ya no hace falta el telepic, pues se ponga ese mismo empeño en potenciarla. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Aún nos quedan 2 episodios más esta temporada. El siguiente con una temática muy personal y ya aviso que completamente subjetiva.
Y el último, una charla con alguien que forma parte del mundo televisivo desde hace muchos años. Estad atentos, seguidme en Instagram, @todoestele, y dadle a la campanita o a lo que sea en vuestra plataforma de podcast para que os avise de los nuevos episodios. Me despido con una sintonía que también es pista del próximo episodio. Otro mini punto si la reconocéis. Hasta pronto.